¿Sí nos escucha? Ok. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora lo escuchamos. Muy bien. ¿Nos ve? No. Ah, ¿Tú me ves a mí? sí, sí. Vale. Abajo. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí, bueno, perdone un poco de problemas ahí logísticos, pero ya estamos por acá. Bueno, vamos a iniciar con la segunda conferencia del ciclo dedicado a la filosofía de Santo Tomás. En esta ocasión nos acompaña el doctor Agustín Ortega Cabrera y voy a darle celeridad, voy a leer rápido su currículum, muy abreviado. El doctor Agustín Ortega Cabrera, de Las Palmas de Gran Canal, es agente de desarrollo local, animación sociocultural y también trabajador de habilidades sociales y trabajador social. Es experto en intervención social integral y doctor en la rama de ciencias sociales del Departamento de Psicología y Formación de Profesorado de la ULPGC. Es profesor investigador en diversas universidades e instituciones académicas latinoamericanas, pontificias católicas y seminarios mayores diocesanos, y además es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía y autor de numerosas publicaciones, artículos y libros especializados sobre todo en filosofía social. Doctor Agustín, le agradecemos y también le damos le pedimos disculpas, ¿no? Le pedimos disculpas, perdón, por el retraso, pero bueno, ya el micrófono es suyo y lo escuchamos con atención. Muy bien. Pues muchas gracias. Sí, para mí es un regalo, una alegría estar con ustedes. De verdad que muy agradecido al profesor Jorge, a la universidad y, como digo, especialmente a ustedes por estar aquí, ¿sí? Se me escucha y se me ve, ¿verdad? Sobre todo se me escucha bien, ¿no? Sí, vale, perfecto. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Porque he preparado un pequeño esquemita, ¿sí? Un pequeño guión. A ver. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Se ve el esquema, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, pues lo que yo quería tratar era estas cuestiones del conocimiento, epistemológicas, la inteligencia o inteligencias que diríamos hoy, desde el humanismo espiritual en Santo Tomás de Aquino o desde Santo Tomás de Aquino, ¿sí? No se trata de repetir miméticamente el pensamiento de Santo Tomás, que seguramente ustedes lo conocerán, sino de ver qué actualidad y qué profundización se puede hacer de lo que él transmitió con su obra para estas cuestiones del conocimiento, de la epistemología e inteligencias, ¿sí? Y lo primero que podríamos decir, sí, como introducción a Santo Tomás de Aquino, es que en todo autor, sí, pero más si cabe en Santo Tomás, su obra, sus enseñanzas, sus escritos, son inseparables de su vida, especialmente de su vocación, ¿no? Dentro de su biografía histórica, pues tuvo especialmente, como en toda persona, ¿verdad? Lo que es su vocación, en este caso, su vocación a ser fraile dominico. Ustedes saben que él fue religioso, sacerdote presbítero dominico, situado, como digo, esta obra en esta biografía histórica y en su contexto, ¿no? En este contexto de la Edad Media, ya aproximándonos a la Edad Moderna,
¿sí? En un siglo muy interesante, muy importante, siglo XIII, que como digo es como una especie de gozne, de puente entre la Edad Media y la Edad Moderna, porque como ustedes saben, supondrán, no se pasa de una edad o de un contexto a otro así por las buenas, sino que es un proceso, una transición. Y entonces, pues esta época medieval, esta época donde están las órdenes mendicantes, son el nacimiento de estas órdenes de franciscanos, dominicos, trinitarios, que es, pues, con sus fundadores, Santo Domingo, de los dominicos, San Francisco de Asís, de los franciscanos, pues estas órdenes mendicantes, todo este movimiento mendicante es al que pertenece Santo Tomás de Aquino, que decide hacerse fraile dominico. Sería interesante, muy importante y largo analizar un poco este contexto medieval, su contexto histórico, cultural, el nacimiento de las universidades, el nacimiento, bueno, más bien auge de las urbes, de los primeros, vamos a decir, asentamientos urbanos en el sentido de que hay todo un auge de la ciudad con respecto a la zona rural que hasta ahora pues es la que había predominado, ¿no? Una economía donde empieza a iniciarse el libre comercio con el ascenso de esa nueva clase social, los burgueses, ¿sí? Y es, como digo, esta transición de lo que se conoce el antiguo régimen al nuevo régimen, ¿sí? Ya la edad moderna. Pero como no hay tiempo, y ustedes eso lo conocerán, pero sí quedarnos con que, como yo puede que apunte, indique el contexto, su vocación, la vida y realidad social e histórica en la que vive Santo Tomás, pues es imprescindible, porque si no, no se va a entender lo que Santo Tomás dijo, enseñó e hizo, ¿no? Bien, dentro de este conocimiento e inteligencia, esto yo lo traté de estudiar y lo trato de estudiar en mi investigación, en mi estudio, que cualquier disciplina, cualquier conocimiento y las inteligencias siempre tienen de fondo una teoría, una filosofía. En nuestro caso, una teología también, por el carácter de fe católico de Santo Tomás de Aquino. Y por lo tanto, en esta filosofía y teología que subyace a todo pensamiento, a toda propuesta epistemológica, pues hay una ética, una antropología, una metafísica, una espiritualidad, una mística. Esto es especialmente importante para las ciencias, ya sean naturales o humanas y sociales, porque además, como ustedes saben, aproximadamente las ciencias naturales o humanas y sociales pues tienen poco más, poco menos que 2 siglos, y antes pues quien se ocupaba del conocimiento científico eran los filósofos. Ya también en la época de Santo Tomás de Aquino, la filosofía y la ciencia estaban estrechamente unidas. No se produjo esa separación, incluso oposición que se da en la ya edad moderna. Y entonces, pues, esto es muy importante, ¿sí? Porque toda propuesta de conocimiento epistemológica, cultural, pues tiene de fondo siempre una teoría, una filosofía. No es neutra, sino que hay unos valores, unos principios, una forma de comprender al ser humano y a la realidad
que, como digo, subyace a todo pensamiento. Bien, pues desde este punto de partida podemos ya entrándonos en el tema, con estos supuestos que he indicado, decir como primera clave en estas cuestiones del conocimiento, de la inteligencia, que Santo Tomás de Aquino fue un apasionado de la verdad, fue un buscador de la verdad, un cooperador de la verdad. De hecho, pues el escudo de los dominicos, si ustedes se fijan, su lema en ese escudo es una frase que está tomada del Evangelio de Juan: la verdad os hará libres. ¿Sí? Entonces, esa pasión por la verdad, pues, es clave en esta búsqueda y propuesta del conocimiento, de la inteligencia en Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino, como religioso dominico, pues tiene esa vocación, ese lema de búsqueda y cooperación con la verdad. Una verdad, como digo, que nos hace libres, que nos libera de la ignorancia, de la esclavitud, de toda esclavitud, del mal. Es muy interesante, aunque no da mucho tiempo, también estudiar el significado de la verdad, inspirada en la fe, la verdad más de origen semita, judío, judeocristiano, ¿no? Esa verdad como se transmite en la Biblia, que no es exactamente la concepción de verdad que tiene, por ejemplo, el pensamiento helénico u otros pensamientos, aunque también hay características similares, porque es una verdad que no solamente es teórica, filosófica, sino también una verdad vital, espiritual, práctica, ¿sí? La verdad, el conocimiento bíblico siempre se realiza desde y en la vida, en la realidad. Conocer es ser honrado con la realidad, ser fiel a lo real, ser fiel a Dios y realizar esta realidad del ser humano, ¿sí? La verdad en la Biblia es la vida y la práctica de la verdad, de la justicia, de la paz. Conocer es amar al otro, entrar en comunión con el otro, defender su vida, su dignidad, sus derechos, practicar, como digo, la paz, buscar la justicia, el bien, liberarnos de todo mal, de toda injusticia. Entonces es una verdad, como digo, no solamente teórica, intelectual, meramente nocional, sino que es una verdad mística, espiritual, antropológica, ética, social. Y esto nos indica y nos abre a lo que voy a seguir desarrollando, ¿sí? Dentro de esta búsqueda de la verdad, no es una búsqueda individualista, solitaria, sino que, como se ha dicho, Santo Tomás de Aquino se sube a hombros de estos maestros, de estos gigantes del pensamiento. Santo Tomás de Aquino, como ustedes saben, pues se inspira y dialoga en lo más valioso de las tradiciones filosóficas, especialmente Platón y sobre todo Aristóteles, ¿no? Donde pues en la Edad Media surge o resurge toda una revitalización del pensamiento aristotélico, sus fuentes, sus traducciones de los textos de Aristóteles, y pues él tiene todo un diálogo con la tradición teológica, especialmente pues San Agustín, que hasta la aparición y esplendor
del doctor angélico de Santo Tomás, pues San Agustín era, especialmente en la Edad Media, era el maestro por excelencia, ¿no? El filósofo y teólogo, especialmente en Europa, en el mundo, ¿no? Ahora, Santo Tomás de Aquino repetirá o se le puede aplicar aquello que decía Aristóteles: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Porque Santo Tomás de Aquino no cae, evidentemente, como vamos a decir, en el relativismo, ¿sí? Porque él busca y quiere encontrar la verdad. No solamente es que busca la verdad, sino que la quiere encontrar, ¿no? Y que cuando la percibe, la intuye, la coge, ¿no? Y él, todo destello e indicio de verdad que encuentra en Aristóteles o en San Agustín, pues, como digo, la coge, la reconoce, toda esa verdad en estos autores u otros. Por lo tanto, no cae en el relativismo de que nada es verdad, que no hay verdad ni mentira, que no hay bueno ni malo, todo este relativismo posmoderno que impera hoy, ¿no? Ahora, frente a otra patología del conocimiento, que sería el fundamentalismo, como ya ha indicado, Santo Tomás de Aquino no se cree en la posesión única y total de la verdad, sino que la reconoce en las diferentes, como ya ha indicado, tradiciones filosóficas, teológicas, espirituales. Él dirá que la verdad, venga de donde venga, si es verdad, viene del Espíritu. Para él viene de Dios, ¿no? En dicho popular, la verdad la diga Agamenón, el rey o su porquero, quien sea, hasta el más sencillo, pues es verdad. Entonces, esto es muy importante porque pienso que Santo Tomás de Aquino hace frente a dos patologías del conocimiento, de la inteligencia, del humano, ¿no? Como son el relativismo y el fundamentalismo, ¿no? Donde al final tanto el relativismo como el fundamentalismo se tocan, ¿no? Ya se dice que los extremos se tocan y ciertamente él lo que trata es de conocer, comprender, vivir, sobre todo acoger, porque la verdad se acoge especialmente, ¿no? Acoger, que diría Zubiri, la verdad real. He aquí el célebre realismo tomasiano, que es la posición epistemológica de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, en su filosofía, en su teología, siempre está basada en la realidad. En ese sentido, se aproxima más a Aristóteles, como diré, seguiré desarrollando, que a Platón, ¿no? No parte tanto de las hipótesis o tesis, sino de lo inductivo, de lo empírico, de lo real, no solamente de lo inductivo a empírico, evidentemente, pero sí de lo real, de la realidad. Pues, por ejemplo, en sus célebres 5 vías para aproximarnos a Dios, pues ustedes se fijan que siempre parte de un hecho objetivo, real, como son las cosas, los objetos, el dinamismo, la perfección de las cosas, del cosmos, del universo. Y como indicaré, pues, cuando ya no es un conocimiento metafísico o científico natural únicamente, sino que es un conocimiento científico asimismo humanista, que es especialmente donde Santo Tomás de Aquino pues destaca, porque él está inspirado en el humanismo,
humanismo cristiano católico, en este humanismo inspirado en la fe, pues parte también de lo real, de la real naturaleza humana, de la realidad antropológica que constituye a la persona. Entonces, ciertamente, como digo, pues este realismo, pues es semejante y se ajusta a lo más valioso del pensamiento contemporáneo, que ha sido un pensamiento, pues, especialmente en las realidades, creo yo, más significativas, en las corrientes más relevantes de pensamiento, como la teoría crítica, como el personalismo, como el pensamiento latinoamericano, que son corrientes de pensamiento donde lo real, la realidad, el realismo es lo que prima, ¿no? Lo que orienta a dichas corrientes de pensamiento, ¿no? Entonces, pueden ver aquí la actualidad y profundidad de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y subrayo lo de humanismo porque sí, para el pensamiento helénico, griego, la clave hermenéutica para comprender el mundo, el universo, la realidad, pues es el cosmos, es la naturaleza y sus movimientos, y el ser humano está supeditado a ese movimiento, destino del universo, del cosmos. Recuerden las célebres tragedias griegas, ¿no? Donde parece que el ser humano queda atrapado, esclavizado en esa tragedia, en ese destino, ¿no? Sin embargo, Tomás de Aquino, inspirado en la cosmovisión judía, semita, judo-cristiana, bíblica, pues no tiene a la naturaleza, al cosmos, como clave hermenéutica para interpretar la realidad, sino que tiene al ser humano, un ser humano, claro está, abierto a la trascendencia, abierto a lo divino, abierto a ese Dios que se revela, que se manifiesta en la historia. Pero no es la naturaleza, el cosmos, lo que nos da la clave hermenéutica de la realidad, sino este ser humano concreto, real, cultural, histórico, espiritual. Por lo tanto, aquí está el célebre humanismo semita, judeo, judeocristiano, bíblico, ¿sí? Y esto porque para toda esta cosmovisión judeocristiana bíblica, ser humano es imagen y semejanza de Dios. Es el ser más perfecto, pero perfecto no solamente cuantitativamente, como podría ser para los griegos. Seguramente para los griegos también el ser humano era el ser más perfecto por ser racional. Pero aquí hay algo más, es algo cualitativamente distinto. ¿Sí? Y en ese sentido, Santo Tomás de Aquino y ya San Agustín anticipan la modernidad, lo más valioso del pensamiento moderno, que como ustedes saben, pues en muy buena medida está inspirado también en toda esta cosmovisión y enseñanza, inspiración, humanismo judo-cristiano, ¿no? Repasen por los autores modernos, Descartes, Kant, Hegel, Leibniz, todos inspirados por esta cosmovisión y humanismo judo-cristiano, cristiano católico. Bien, entonces, en ese sentido, esta valoración positiva de la realidad
frente a pesimismos antropológicos como puede ser el platónico, el neoplatónico. La orden dominica, las órdenes mendicantes, con los dominicos, franciscanos, tuvieron que hacer frente a un pensamiento erróneo que imperaba, que se fue transmitiendo en la Edad Media, que era el pensamiento o como visión cátara, albigense, que es una especie de remedo, de actualización de la gnosis, del pensamiento gnóstico, del maniqueísmo, que como ustedes saben tiene raíces platónicas o no platónicas, donde, como ustedes recuerdan, decía Platón que el cuerpo es la cárcel del alma y donde el cuerpo, lo material, lo creado, pues parece que es malo, ¿no? Y que lo importante solamente es lo espiritual. Esto no es cristiano, no es católico, no es bíblico, porque para toda esta cosmovisión, antropología teológica, de la fe bíblica, de la fe cristiana católica, lo material, el cuerpo, no es ni mucho menos malo. Al contrario, es bueno, porque el cuerpo, lo material, la tierra, la creación, el cosmos, ha sido creado por Dios. Por el Dios bondad, por el Dios bueno que no puede crear nada malo. De hecho, en la Biblia, especialmente es bueno el ser humano. Recuerden el relato de la creación del Génesis, que Santo Tomás comentará, pues cuando termina la creación con el ser humano y crea el ser humano, pues dice, y vio Dios que todo era muy bueno. He ahí el humanismo cristiano católico tomasiano, donde el ser humano tiene todas unas capacidades, potencialidades, conocimientos e inteligencias que desarrollar. Un conocimiento e inteligencia, como el propio ser humano, semejante a Dios. No igual, claro. Todo esto es muy importante. Es clave la antropología y teología de la creación. Como ha dicho Chesterton, pensador genio de nuestra época contemporánea, que tiene un librito sobre Santo Tomás, muy recomendable, hasta un tomista de la talla de Etienne Gilson dijo que era como el mejor libro que se había escrito sobre Santo Tomás, ¿no? Chesterton no era tampoco un especialista consumado en Santo Tomás, pero era un genio y como genio que es, pues captó muy bien la entraña, la esencia, el corazón de la obra y vida de Santo Tomás, ¿no? Y él decía que Santo Tomás de Aquino era como el cantor de la creación, porque con su filosofía, con su teología, nos mostró las maravillas, la belleza, la bondad, la verdad, la inteligencia del mundo. ¿Sí? Por lo tanto, lejos de todo este pesimismo neoplatónico, gnóstico y ahora incluso posmoderno que te aleja de la realidad, que te va de lo real porque está todo este dualismo que parece que lo bueno es lo que yo siento, lo que yo pienso y no lo objetivo, lo real, lo corporal, lo material. Bueno, en ese sentido, Santo Tomás de Aquino, viendo todo este dinamismo, verdad real de lo creado, del cosmos, del universo, con esta antropología integral que insistiré, contempla la
diversidad e interrelación inseparable de todo lo creado, de todo lo que existe, que es justo lo que nos muestra hoy lo más valioso de las ciencias, la nueva física, la cuántica, con genios como Einstein, etcétera, que también repite mucho Francisco, el actual Papa, que nos ha mostrado también toda esta actualidad, Santo Tomás de Aquino. Francisco repite mucho, todo está conectado, todo está en interrelación, todo se retroalimenta. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino nos presenta una visión global del cosmos, del universo, donde las diferentes dimensiones, aspectos de lo real, de la realidad, interaccionan mutuamente. Por eso toda esta antropología integral, donde no se puede separar el cuerpo y el alma, ¿no? Toda esta antropología positiva, optimista, toda esta unidad de psique, de mente, de cuerpo. Podemos decir con el personalismo, que se inspira también en Santo Tomás de Aquino, que el ser humano es un espíritu corpóreo, un espíritu encarnado. No solamente es que tengamos cuerpo, sino que somos cuerpo. Cuerpo es una dimensión constitutiva que nos constituye. O si quieren, somos espíritu corpóreo, ¿no? Como diría Zubiri, somos inteligencia sentiente, inteligencia social e histórica. Ahora voy a desarrollar esto, si me da tiempo, con también otro discípulo zubiriano como es Ignacio de Curía, ¿no? Que acentuó mucho esta inseparabilidad de lo biológico, de lo corporal, de la inteligencia, siguiendo a su maestro Zubiri, ¿no? No se pueden separar los sentidos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos, con sus datos empíricos, materiales, reales, de lo que pensamos. No es que por un lado piense y por otro sienta, sino que a la vez que pienso, siento, y a la vez que estoy sintiendo, estoy pensando, conociendo, reflexionando. Creo que Zubiri, con Ellacuría, sus discípulos subirianos, pues ha hecho una muy buena actualización y profundización de esta epistemología y conocimiento tomasiano, que como digo, tiene de fondo toda esta antropología positiva, optimista, integral. Bien, entonces, como ven, en el conocimiento desde Santo Tomás de Aquino resuelve, articula por las diferentes corrientes epistemológicas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia del pensamiento, de la filosofía. Ustedes saben que en la época clásica, ¿sí?, edad antigua, donde predomina el pensamiento helénico griego, y en la Edad Media, ya con el humanismo cristiano católico, que es el que prevalece, en esta época clásica hay como un pensamiento más objetivo, más real en ese sentido. Es decir, el foco en el pensamiento clásico se pone en el objeto a conocer, no tanto en el sujeto que conoce. En el pensamiento clásico helénico ya hemos dicho que lo que prima es la naturaleza, ¿no? En el pensamiento ya medieval, claro, es un pensamiento teocéntrico, donde Dios es el centro de todo, pero siempre conteniendo, suponiendo todo este humanismo cristiano católico, porque es el ser humano, como ya he dicho, la persona que en la realidad concreta, humana, social e histórica, acoge esa revelación de Dios.
esto se va rompiendo en la Edad Moderna, donde se pasa a poner el acento, el foco en el sujeto que conoce, en la subjetividad del conocimiento. Y evidentemente el sujeto que conoce es un elemento importante del conocimiento. Pero claro, es el peligro de la modernidad, de Kant, de Hegel, especialmente de todo este idealismo alemán, que hay que valorarlo en lo bueno que tiene, porque es verdad que este idealismo, Kant, Fichte, Hegel, trataron de articular lo subjetivo y lo objetivo, lo inmanente y lo trascendente, en una cosmovisión global, especialmente la hegeliana. Pero es verdad que uno de los peligros que corrió este idealismo es caer en cierto subjetivismo, idealismo, ¿no? Donde parece que al final lo que prima es lo que yo pienso. En la modernidad, en la posmodernidad será ya más lo que yo siento. Y esto pues puede tener el peligro, como digo, de ocultar, negar la objetividad de la realidad, la verdad objetiva, real. Pero esto en realidad es una falsa disyuntiva, porque lo subjetivo, el sujeto que conoce, también es una realidad objetiva. Y eso Santo Tomás lo tenía claro, porque, como vamos a ver, hay una realidad objetiva humana, hay una real y concreta naturaleza humana, una antropología sólida, real, con unas dimensiones que nos constituyen, que son verdaderas, como pueden ser nuestras dimensiones racionales, afectivas, éticas, sociales, espirituales. Entonces, no hay oposición ni dualismo entre la objetividad y la subjetividad y el sujeto que conoce. Y en esto, como en tantas enseñanzas, creo que es pionero Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino no desprecia, por ejemplo, en el conocimiento moral, la importancia de la subjetividad del sujeto que con su conciencia valora, discierne la realidad. No despreció los afectos, como vamos a ver, ¿no? Entonces, desde aquí, pues podemos, ¿sí? Dialogando con las corrientes epistemológicas y de las inteligencias que hoy en día existen, ¿sí? Ciertamente en el doctor angélico existe, ya lo hemos apuntado, un conocimiento e inteligencia analítica, científica. Ustedes saben que Santo Tomás de Aquino fue discípulo de otro gigante del pensamiento como es San Alberto Magno. Bueno, San Alberto Magno puede ser considerado como el Leonardo da Vinci de la Edad Media. Es impresionante el conocimiento que tiene el maestro de Santo Tomás sobre conocimientos, estudios que hace de las ciencias, ¿no? De las especies, de los animales, del cosmos. Entonces, Santo Tomás de Aquino, pues, desarrolla y emplea una metodología filosófica, científica, donde analiza, examina los objetos, la realidad, el universo, el cosmos, los diferentes seres. Y lo hace con un espíritu crítico, ético, basada en esta antropología y metafísica que he dicho, ¿sí? Porque siguiendo este realismo, para Santo Tomás de Aquino,
es un poquito complejo, es metafísica, pero creo que es interesante, importante, ¿sí? Porque si el pensamiento metafísico helénico está basado más en la esencia, en la naturaleza de las cosas, qué son las cosas, qué es un reloj, por ejemplo, Tomás de Aquino, evidentemente que estudia asimismo la naturaleza, la esencia de las cosas, que es un reloj, pero también se pregunta especialmente por el ser de las cosas, en el sentido de quién es el que le ha dado existencia, vida, siguiendo nuestro ejemplo, ese reloj. Llegando en este pensamiento filosófico y metafísico al creador, aquel ser creador que ha creado las cosas, la materia, las célebres cinco vías, que esto no está tanto en la metafísica helénica, porque entre otras cosas ellos creían que la materia era eterna, ¿no? Y no se diferenciaba, o por lo menos está el peligro de no diferenciar a Dios de la materia. Como digo, Sao Tomás de Aquino, haciendo un diálogo con pensadores y pensamientos actuales, acoge el don de lo real, la realidad que nosotros experimentamos, que nosotros percibimos, no ha sido hecha y dada por nosotros, sino que nos viene donada desde la familia y seres queridos, seres que nos rodean, ¿sí? Nosotros no elegimos dónde y cómo vamos a nacer, el mundo que vivimos, ¿sí? Es un regalo, un don de la realidad, como dirían pensadores importantes, tanto europeos como latinoamericanos, ¿no? Esto está también incluso en el propio pensamiento subiriano y epicuriano, el don de lo real, o Marión, esto está también, como digo, en el pensamiento latinoamericano, ¿no? Que nos habla de las causas, los orígenes de lo real. Y aquí, pues bueno, siguiendo la mejor tradición filosófica y teológica, griega, helénica, judeocristiana, de ir a las causas, a las raíces de lo real. Es un pensamiento radical, en el buen sentido de ir a la raíz, como diría Zubiri, al enraizamiento, fundamentación de lo real, de la realidad, ¿no? Al fondo. Entonces, tenemos toda esta inteligencia analítica, científica, donde se preguntan por las causas de lo real, del mundo, de la existencia. Aquí podía haber un diálogo interesante con Heidegger, ¿no? Porque Heidegger decía que nos habíamos centrado más en la naturaleza, en la cosa, en el ente, y que nos habíamos olvidado del ser, ¿no? Aquella pregunta que Heidegger acoge, ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada? Bueno, pues Tomás de Aquino, al que no se le puede imputar la acusación de Heidegger, si se puede definir al pensamiento metafísico, pensamiento de Tomás de Aquino es un pensamiento desde el ser, desde lo real, pero desde este ser, ¿sí?, que nos regala la vida, que para Tomás de Aquino, para la tradición griega, incluso cristiana católica, es Dios, ¿no? Primer ser. Pero bueno, lo bíblico, lo diferencial bíblico cristiano católico es el Dios creador. Bien, entonces, en sentido es un pensamiento crítico, ¿sí? Que no se queda solamente en los efectos, en los hechos, sino que va a las causas de esos efectos, de esos hechos, de lo real, de los problemas. Bueno, ya indiqué que Sao Tomás de Aquino también desarrolla todo un conocimiento e inteligencia afectiva. Diríamos hoy con pensadores muy relevantes
el pensamiento cordial, ¿no? Aquello de Pascal. Hay razones que solamente el corazón entiende. Nosotros pensamos, y lo que pensamos, nuestras ideas, nuestra mentalidad, es muy importante, ciertamente. Pero el ser humano no solamente se mueve por ideas, por ideologías, ni mucho menos, por pensamientos, sino se mueve especialmente por afectos. Y Santo Tomás de Aquino, y aquí sigue a San Agustín, donde decía el santo de Hipona que lo que nos mueve es el corazón, el amor, pues subraya la importancia, como hoy hace la psicología, las neurociencias, digo la importancia de los afectos, de las emociones, de los sentimientos. Es verdad que la tradición agustina franciscana, primero está el amor, podemos decir, o prevalece el amor sobre el conocimiento, ¿no? Porque lo que no se ama no se conoce. Es verdad que la tradición dominica está más de raíz, se señala más, se realza más la inteligencia, porque lo que no se conoce no se ama. Pero no hay disyuntiva. Tampoco Santo Tomás de Aquino desprecia el amor, ni mucho menos. Él sabe que realmente los afectos, el amor nos lleva a un conocimiento más profundo. Él, en una de estas experiencias espirituales y místicas que tiene, dirá que él todo lo ha hecho por el amor que ha experimentado de Dios y el amor que ha experienciado de los otros y que ha dado a los otros. Por lo tanto, como ustedes pueden conocer, se rompe aquí una imagen fría, falsa, de un Santo Tomás, como digo, parece un pensador, un fraile que solamente es como una máquina de silogismos, que solamente está encerrado en sus teorías, que cae en un intelectualismo frío. No, sino que él contempla la importancia de los deseos, ¿no? Podemos decir con el pensamiento clásico que lo que nos mueven son los deseos. Entonces, amar para conocer y conocer para amar, que ya es una síntesis que se esboza en el pensamiento agustiniano. Después, en Santo Tomás de Aquino también hay un conocimiento e inteligencia ética, ¿sí? En este humanismo inspirado en la fe. Santo Tomás de Aquino, pues, desarrolla o profundiza lo que ya lo más valioso de la tradición moral con los griegos, con Aristóteles o con San Agustín, pues se conoce como la ley natural, que es la ley moral que se enraiza en la condición humana, en la naturaleza humana. Porque la ética, me gusta a mí decir, creo yo, con otros pensadores, la ética no es ni más ni menos que nuestra antropología, lo que somos en movimiento, ¿no? Aquello del pensamiento clásico, que lograr que el hacer siga al ser. Yo sé que a esta tradición, por ejemplo, con Hume, se le ha llamado esto de falacia naturalista. No tengo tiempo ahora de rebatir, si quiere que el diálogo lo vamos a hacer, esto de la falacia naturalista con respecto a la ley natural, pero aquí no caemos en ninguna falacia naturalista. Tampoco tengo tiempo de desarrollar como una tradición muy importante, la escuela de Salamanca, enraizada en toda esta escuela tomista, pues será pionera de los derechos humanos, del derecho internacional, basada en esta ley natural, en esta naturaleza humana. Porque ciertamente lo que somos, lo que nos constituye como humanos, nuestras dimensiones corporales, físicas, biológicas, mentales, hay que cuidarlas, hay que respetarlas, hay que desarrollarlas. Esto es la ley natural. Hay que respetar y cuidar la vida, la integridad de la vida. Que hay que cuidar
y respetar la sociabilidad y solidaridad con los demás, porque somos por naturaleza seres sociales. Aquí pasamos ya al siguiente punto, al conocimiento e inteligencia social. Aquí, Santo Tomás de Aquino, con lo más valioso del pensamiento clásico, social, político, subraya la sociabilidad, la constitutiva naturaleza social del ser humano, social y política del ser humano. Cosa que en la modernidad se va rompiendo, ¿no? El peligro de Rousseau o de otros pensadores, incluso el Kant, ¿no? Que sigue a Rousseau. Recuerden aquello que decía Kant, ¿no? La insociable sociabilidad. Parece que lo social es un pacto para que se mitiguen o se afronten los egoísmos. Hay un cierto pesimismo en la dimensión social por parte de la modernidad, ¿no? Parece que el ser humano, por naturaleza, no es sociable. Aunque estos autores, es de justicia reconocerlo, dirán que la solución solamente está en lo social. Pero hay, como digo, cierto peligro en esta naturaleza social, que no se articula bien, que no solamente es un pacto, que no solamente es un contrato, sino que los otros, y aquí está toda esta alteridad y sociabilidad que también ha acentuado el pensamiento personalista, Levinas, Buber, Egner, que no hay un yo sin un tú, que no hay un yo y un tú sin un nosotros, que tenemos toda esta naturaleza comunitaria, social, política, y que sin los otros, sin esas relaciones sociales, políticas, económicas, no podemos desarrollar. Y aquí está pues toda la enseñanza tan interesante, tan importante que daría para otro seminario, para otro curso, para otra charla, todo el pensamiento ético y social de Santo Tomás de Aquino, donde Santo Tomás de Aquino pues siguiendo a la tradición patrística, los santos padres con San Agustín a la cabeza, pues nos señala que lo primero no es la propiedad privada. La propiedad privada es de derecho positivo, es un derecho secundario con respecto al derecho originario primero del destino universal de los bienes. Y así se realiza la justicia distributiva, que es una dimensión o parte de la justicia, de esta división de la justicia que hace Santo Tomás de Aquino, donde dirá que solamente por justicia podemos poseer lo que necesitamos para vivir, ¿sí? La economía está al servicio de la vida, de las necesidades del ser humano. Aquí anticipa a Tomás de Aquino a lo mejor y más valioso, incluso hoy, de los premios Nobel de Economía, ¿no? La economía al servicio del desarrollo humano integral, o de la política, que tiene que estar al servicio del bien común. Para Tomás de Aquino, la autoridad primera y última con respecto a los gobernantes no la tiene el monarca, la autoridad, la ley, sino que la autoridad reside en el pueblo. La primera y última autoridad con respecto a las autoridades constituidas es el pueblo. Y si, por lo tanto, la autoridad, la ley se vuelve tiránica, injusta, el pueblo, guiado por esta ley natural de hace el bien, evita el mal, practica la justicia, defiende la vida y la dignidad del ser humano, pues tiene el deber y el derecho de resistir ante esa autoridad, ante esa ley, para cambiarla. Aquí podemos encontrar también principios para una auténtica democracia, ¿no? Porque para Tomás de Aquino, con San Agustín,
solamente una autoridad o ley es legítima si es ética, si respeta esta ley natural, si promueve la vida, la dignidad, los derechos, los deberes, la justicia, el bien común, las condiciones para que el ser humano se desarrolle en su integralidad. Como ustedes saben, para Santo Tomás de Aquino, la vida y dignidad del ser humano son sagradas, son inviolables, con sus derechos y deberes, que como indico son inviolables, sagrados, porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Si es verdad que hay un humanismo laico, es interesante, importante, imprescindible. Por ejemplo, lo que dice Kant, ¿no? Que el ser humano es fin, no medio. Que el ser humano no es una cosa, no tiene precio, tiene dignidad, dirá Kant. Pero para el humanismo cristiano católico, en el que también se inspira Kant, pues hay algo más, ¿no? Hay una fundamentación bíblica, teológica, donde el ser humano es imagen e hijo de Dios. Y por eso esta vida hay que respetarla. Bien, y termino entonces, como ven, con el conocimiento e inteligencia espiritual, donde esta inteligencia espiritual podría ser como una síntesis y profundización, como nos enseñan los autores hoy, de todo este conocimiento e inteligencias que he presentado, dialogando, como dije, con las corrientes epistemológicas, psicológicas, pedagógicas de hoy en día. Cuando hablo de espiritualidad, de mística, no solamente la reduzco a la mística religiosa, aunque la religión, la experiencia religiosa sea una fuente, un caudal imprescindible de ética, de humanismo, como ya el propio Habermas señaló y recordó, ¿no? Tenemos una inteligencia espiritual que trata de buscar el sentido y significado de la vida, que busca la verdad, el bien, la belleza, como incluso dirá Gardner, ¿no? Este autor que ha desarrollado todas estas teorías de la inteligencia. Una inteligencia trascendente, dirá Gardner, ¿no? Intrapersonal, trascendente, como se le llama, ¿no? Estas inteligencias que han desarrollado los grandes genios del pensamiento, de la ciencia a lo largo de la historia, como puede ser el propio Einstein, ¿no? Wittgenstein. Lo místico no es tanto como el mundo es, diría Wittgenstein, sino que el mundo es. Esto que les decía de que uno se asombra ante el don de la realidad, el don de la vida, el don de lo creado, que no ha sido dado por nosotros mismos, sino que nos es regalado. Esta admiración y belleza de la armonía, de lo creado, esta admirarse del cosmos, el universo que nos rodea, que es bello, que es inteligente y que según toda esta filosofía y teología, incluso estos premios Nobel científicos como Einstein, que ya he citado, Heisenberg, Max Planck, Rodenberg, dirán que es reflejo de la inteligencia y belleza suprema, que para ellos, para tantos de nosotros, es Dios. Muy bien, lo dejo aquí. Espero que les haya resultado sugerente, interesante. Y ahora, pues, lo más importante es el diálogo, ¿sí? Dejé de compartir la pantalla, ¿sí? Muchas gracias, los veo aplaudir aunque no los oigo. Pues nada, estoy a sus órdenes, ¿sí? Pero preguntas, comentarios, reflexiones, que seguramente tengo más que aprender yo de ustedes que ustedes de mí. Bueno, muchas gracias, Agustín. ¿Ya nos escuchas ahí? Sí, sí, le escucho muy bien. Un poco nada más para iniciar el diálogo, tenemos como 20 minutos, 25 aproximadamente. Hay algunos alumnos que ya tienen unas preguntas. Simplemente
porque lo mencionaste, ¿no? Dentro de la charla Chesterton y también hablaste de, hacia el final de la filosofía social. Si nos puedes nada más dar algunas luces, algunas ideas sobre el distribucionismo, ¿no? Este que está inspirado en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, para que también los alumnos que están interesados en cuestiones de filosofía social, pues tengan esta opción, ¿no? Que sepan que hay también algunas alternativas en términos de distribución. Sí, el distributismo es una teoría más en el plano social y económico que desarrolló Chesterton con algunos compañeros y que está inspirada en el pensamiento social cristiano católico, ¿sí? Donde, como ya he indicado, basado en San Agustín, basado en Santo Tomás, pues nos indica que la propiedad tiene que ser para todos. Es verdad que el pensamiento social católico, con Santo Tomás, con San Agustín, no desprecia la propiedad privada. Vamos a decir mejor personal. ¿Sí? La propiedad personal no es mala. Y esto, pues, es una crítica también al comunismo, a ciertos pensamientos comunistas, colectivistas, donde se desprecia y se niega la propiedad, ¿no? Claro, se desprecia y se niega la propiedad porque al final la propiedad pasa a ser del Estado. Entonces, frente al comunismo colectivista, se acepta la propiedad. La propiedad no es mala. Ahora, frente al capitalismo, que es lo que propone Chesterton, la propiedad tiene que ser para todos. Por eso, la prioridad del destino universal de los bienes, de esta justicia social que promueve este destino y uso común de los bienes, que está por encima de la propiedad. El derecho natural, según San Agustín, Santo Tomás de Aquino, nos dice que Dios ha destinado los bienes para todo y eso es lo primero, lo natural, lo de derecho natural. Y que la propiedad privada es un derecho positivo que es legítimo en tanto en cuanto sirve para asegurar la propiedad personal para todos. O sea, frente al comunismo colectivista, propiedad. Frente al capitalismo, propiedad para todos. Al final, como ustedes saben, el comunismo colectivista acaba siendo un capitalismo de Estado. Fíjense quiénes son ahora los magnates, los enriquecidos de los antiguos o actuales países comunistas, ¿no? Pues las élites del gobierno. Entonces, y es bastante radical esto, ¿sí? Porque, como decía Yacuría, el problema no solamente es la civilización del capital, donde el beneficio y la ganancia prima sobre la solidaridad, sobre la justicia. En el fondo, el problema que ya lo decía la Biblia es la codicia, es la riqueza, el ser rico. Por eso estas órdenes mendicantes nacen para ser pobres, para vivir la pobreza espiritual, es decir, para vivir con lo justo y necesario. Porque Santo Tomás de Aquino dirá que solamente podemos poseer lo que necesitamos para vivir. Bueno, esto es una enseñanza constante de los santos padres. Todo aquello que nos sobra, que por definición es el rico es el que tiene más para vivir, al que le sobran los bienes. Todo eso hay que devolverlo, restituirlo al pobre. Santo Tomás de Aquino llega a la radicalidad siguiente. Santo Tomás de Aquino dirá que si el pobre no tiene con qué vivir y la autoridad no le ha dado los medios, las condiciones para esa vida, si el pobre por esta necesidad coge lo que necesita para vivir, no puede ser considerado robo, porque para la tradición cristiana católica, San Agustín, los santos padres, Santo Tomás de Aquino lo sigue, quien está robando son los ricos. La riqueza al ser rico es una injusticia.
ustedes saben que si todos nosotros viviésemos con lo justo y necesario para vivir, esta civilización de la pobreza que hablaba Yacuría, este compartir solidariamente todo lo que tenemos, la vida, los bienes, los recursos, la acción por la justicia, no habría pobreza y no habría violencias, ¿no? Desgraciadamente, mi querido México, mi querida Latinoamérica, por no poner en práctica todo este humanismo cristiano católico, pues está padeciendo la violencia, ¿no? En un continente que se dice todavía inspirado en el humanismo cristiano católico. Entonces, pues, detrás del distributismo de Chesterton, perdona que me haya alargado, pero es que detrás del distributismo de Chesterton, como digo, está toda esta enseñanza social católica, toda esta enseñanza patrística, tomista, que hoy en día es la que transmite la conocida como doctrina social de la Iglesia. Yo les recomiendo que lean la enseñanza de esta doctrina social que surge con León XIII, ¿sí? Y llega hasta el Papa Francisco y pues nos transmite todo esto. De hecho, en una encíclica muy importante, muy bonita, muy bella, Fratelli Tutti, todos hermanos, inspirada en Francisco de Asís, en todas estas órdenes mendicantes. Yo les invito a leer al Papa Francisco, bueno, en general a los papas, porque el autor más citado por todos estos papas, incluido Francisco, es Santo Tomás de Aquino, para sustentar todo este pensamiento social. Espero haber respondido a tu pregunta y por ahí iría, ¿sí? Muchas gracias, Agustín. ¿Quién? Buenas tardes, doctor. Me llamo Max. Hola, profesor. Y antes que nada, darle una felicitación por la presentación que les acaba de dar. Pero me surgió una duda, que más que nada es que usted mencionó que según Santo Tomás hay que serle fiel a la verdad. ¿Cómo podemos saber que algo es la verdad en sí? O la esencia de la verdad. Gracias. Muy bien. A mí me gusta decir que la esencia de la verdad es lo real, ¿sí? Ustedes ahora, creo que en México todavía es de día, ¿verdad? Sí. Sí, es de día, ¿no? En España todavía es de día, sí, en las Islas Canarias todavía es de día. ¿Cuál es tu nombre? Maximiliano. Maximiliano. Qué bonito nombre, ¿sí? Me recuerda a San Maximiliano Kolbe, ¿sí? Un mártir franciscano. Te recomiendo su historia. Hay una película y todo. Maximiliano, si yo te digo ahora que es de noche, en México, ¿tú qué me dices? Que no es verdad. Que no es verdad. Tú me puedes decir dos cosas, o que estoy mintiendo, o que he usado mucho de licor u otros estupefacientes, ¿no? Yo sé que ustedes tienen ahí, sé que ustedes tienen ahí un licor muy poderoso, ¿sí? Yo no bebo alcohol, ¿eh? Porque es una droga, pero sí me entiendes por dónde voy. Sí. Tú lo has dicho, Maximiliano, muy bien. No es verdad. La verdad es lo real. Subir. Ella curía. Claro, alguno me dirá con un sofisma, bueno, pero es que dentro de poco va a ser de noche en México y en España y ya no es de día. Bueno, es que la verdad es la verdad situada en la realidad, en lo real. La realidad es que el día tiene como dos partes, una de día, donde existe la luz natural, ¿verdad? Y una de noche, ¿sí o no? Sí. Y eso se... Si tú me dices, Maximiliano, que el día solamente hay luz y que no hay oscuridad, no hay noche, eso no es el día. Eso es la verdad. Y esa verdad, Maximiliano, tú te la has inventado, yo me la invento. Tú has dicho, esa oscuridad o luz que yo te he dicho, Maximiliano, no las hemos inventado nosotros, hemos dado esa luz. No, la hemos acogido. La verdad se acoge. Todo lo repite mucho, pensador, llegó a ser papa, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Acoger la realidad. Eso es la verdad. Es verdad que la realidad no la agotamos del todo. Siempre la realidad se puede profundizar, ¿sí? Frente al fundamentalismo. Pero sí existe una realidad, una verdad objetiva, cierta. La realidad objetiva y cierta es que en México hay pobreza, hay miseria, hay desigualdades y injusticia en forma de esta miseria, empobrecimiento y como consecuencia violencia. ¿Eso es verdad, Maximiliano, sí o no?
Sí. La verdad, lo real. Es verdad que hay verdades que no son tan empíricamente comprobables. Por ejemplo, yo he hablado de las emociones, de los sentimientos. Esas verdades no son empíricamente comprobables como que ahora es de día. ¿A que no? Pero son verdades humanas, ¿no? Ahí la distinción entre ciencias naturales, que estudian la naturaleza, los objetos, y la humana. Es verdad que las emociones y sentimientos, aunque no se puedan medir tan empíricamente, pero son realidades ciertas. Somos seres emocionales, tenemos emociones. A que ustedes se emocionan escuchando, no sé, perdónenme, ahora se me ocurre decir Maná, o no, o sea, a mí me encanta la música, ¿no? La música popular, o escuchando una ranchera, no sé. Pongan el grupo, el cantante que quieran. ¿Le gusta la música, sí o no? Sí. Y a que la música produce emociones y sentimientos, que son reales. Y a que nosotros tenemos el sentimiento, a que nosotros tenemos, no mencioné algo muy importante, porque Tomás de Aquino es dominico y está guiado por la compasión dominicana, que es lo que hoy en día diríamos la empatía, ¿no? La compasión. A que nosotros, aunque esto no se pueda medir matemáticamente, nosotros deberíamos, para ser humanos y por ser humanos, tendríamos que desarrollar la empatía, la compasión, la misericordia, es decir, acoger el sufrimiento, el mal, la injusticia que padecen los otros. Eso es real, ¿sí? Y así con todas las realidades humanas y espirituales. Pues lo mismo con Dios. Es verdad que a Dios no se le puede medir y comprobar empíricamente, matemáticamente, pero hay unos indicios. Fíjense que Tomás de Aquino llama vías, no llama pruebas, llama vías. Es decir, hay unos indicios, unas señales, unos símbolos, unos caminos que nos conducen a Dios. Lo que planteaba Heidegger, ¿no? Que les dije muy metafísicamente tomasiano. ¿Por qué el ser y no la nada? Y esto es lo que se han preguntado los científicos hoy en día, hasta llegar a la teoría del Big Bang, pero estos científicos que se han planteado el inicio del universo, como Einstein, Heisenberg, Bohr, pues han dicho que tuvo que haber algo ahí primero. Claro, porque la ciencia, la física llega hasta lo medible, ¿no? Que en este caso del Big Bang es pues esa energía, ese infinito, eso pequeño infinito, ¿sí? Eso tan pequeño, ¿eh? Una especie de una aguja de energía que no se puede casi observar, eso fue lo que dio origen al universo. Pero el problema sigue estando ahí. ¿Y quién trajo ese punto que se condensó, explotó y empezó a expandir el universo? ¿No? Hay preguntas filosóficas que también son conocimiento. No sé si me explico por dónde voy. Y todo eso es la realidad, lo verdad. Muchas gracias. Porque de la nada no puede salir el ser. El principio de no contradicción. De la nada no puede salir el ser, y menos un ser inteligente como nosotros. Muy bien. Más preguntas, más comentarios, si hay algo más de tiempo o lo que sea. Si hay una pregunta más por acá con Nelly. Hola, doctor. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la visión antropológica optimista que tiene Santo Tomás de la humanidad. Entonces, partiendo de la afirmación de que Santo Tomás tiene esta visión antropológica optimista y que, pues, por lo que entendí, cualquier interpretación pesimista del humano tendría una solución positiva. Entonces, mi pregunta es si el humano identifica en sí mismo ciertas partes negativas, ¿sería solo por la falta de conocimiento a Dios? ¿O habría otros factores que provoquen que el humano vea estas partes pesimistas en sí mismo? Muy interesante y sugerente pregunta, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, que se inspira especialmente, como ustedes saben, a nivel filosófico en Aristóteles, pero que esto está mucho en la tradición dominicana. En la tradición dominicana, en relación con la aristotélica, semejanza con la aristotélica, el mal es más bien fruto del desconocimiento, ¿sí? Principalmente uno
hace el mal porque no conoce el bien, porque vive en la ignorancia, en la esclavitud del mal, ¿sí? No es tanto por mala voluntad. Ahora, tampoco Tomás de Aquino es ingenuo, ¿no? Es decir, eso es verdad, lo que acabo de decir, y por ahí iría más, ¿no? El mal fruto de la ignorancia, de no conocer el bien, la verdad, pero también Tomás de Aquino sabe que existe el mal. Para él, su concepción teológica, el pecado. Es decir, que hay gente que con conciencia responsable, libre, hace el mal. Santo Tomás de Aquino, sí, tiene una antropología positiva, optimista. El ser humano no es malo por naturaleza, como nos plantean incluso aquello de la modernidad, ¿no? Recuerdan aquello de Hobbes, ¿no? El hombre es lobo para el hombre, ¿no? Todo este pesimismo antropológico, posesivo, individualista, que luego da lugar incluso a las teorías científicas, porque Darwin, ¿sí? En su teoría evolucionista, que tampoco es tan negativo como se le ha pintado, todavía para otra cosa, pero se inspira en este liberalismo, especialmente de Locke y de Hobbes, ¿no? Este individualismo posesivo donde parece que todos somos lobos para los otros, ¿no? Y esto no es así para la antropología y enseñanza cristiana católica, bíblica, donde el ser humano no puede ser malo, porque ha sido creado por Dios. Ahora, está el misterio del mal, efectivamente, y el misterio del mal que el hombre hace. Y esto nos daría, pues, para otro seminario o curso. Por eso también matizo, ustedes sabrán que también Tomás de Aquino le da importancia al pecado, al mal, a la injusticia. Es que en el fondo es el rechazo, como ya indiqué, del amor, de la vida, de la dignidad que se le debe al otro y que Dios quiere. Porque Tomás de Aquino decía que el mal, el pecado, no consiste tanto en ofender directamente a Dios, porque Dios no necesita nada de nosotros, sino que la ofensa a Dios es sobre todo la ofensa al ser humano. Y que rebajar, decía Tomás de Aquino, fíjense el optimismo y el humanismo cristiano católico, decía Tomás de Aquino, rebajar la positividad, el bien, la verdad, la belleza, las cualidades, las potencialidades del ser humano, es rebajar la belleza, el vigor, la sabiduría de Dios, porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Pero ahora, insisto, Tomás de Aquino no cae tampoco en un pesimismo, en un optimismo buenista. Tomás de Aquino, ya lo he indicado, denuncia las desigualdades e injusticias, por ejemplo, de la usura, ¿no? Que no comenté. También iría la pregunta que me hizo el profesor sobre Chesterton y este pensamiento social católico. Tomás de Aquino, pues, dice que la usura es un mal, es un pecado. Prestar crédito a interés, pues es aprovecharte de los pobres, de aquellos que no tienen recursos, que sería vender tiempo, decía Tomás de Aquino. Es decir, Tomás de Aquino denuncia las desigualdades de la riqueza, de los ricos, de los poderosos. De tal forma que, esto a lo mejor no lo saben, Dante en la Divina Comedia, ¿conocen esto de Dante, la Divina Comedia? De lo que dice por qué mataron a San Tomás de Aquino. ¿Lo conocen o no? ¿No? Dante, la Divina Comedia, y Dante conocía muy bien la historia, se le ha estudiado y calificado como un hombre que conocía muy bien su tiempo, dice que es muy posible que a Tomás de Aquino lo matara, ¿sí? Un gobernante de aquella época, un rey, al que Tomás de Aquino denuncia, ¿sí? Y rechaza su poder, su enriquecimiento, su tiranía con el pueblo. Y tomistas, pues, por ejemplo, un Eduardo Formen u otros tomistas clásicos ya, pues reafirman esta hipótesis. Es muy posible que Tomás de Aquino fuese asesinado, fuese un mártir de la justicia. O sea que tampoco cae en un optimismo buenista, ¿no? Este pensamiento positivo, de la psicología positiva, que parece que no existe el mal y que parece que cuando te dan violencia, te practican la violencia, la opresión, tienes que sonreír, ¿no? Sonríe o muera, que dice un libro que critica toda esta psicología positiva. No. Ahora, el ser humano puede cambiar el mundo, puede cambiar la realidad. El ser humano siempre puede cambiar porque
por esencia no es malo, no es perverso, como nos muestran todas estas psicologías orientales, neoplatónicas, donde parece que el ser humano si actúa, si vive y es llevado por el deseo, pues cae en el mal y por eso hay que estar quieto, hay que estar meditando con la mente en blanco para la pared. No, nada de evasionismo, nada de quietismo, nada de... El ser humano tiene que con su acción desarrollar el mundo. ¿Sí? Bueno, lo del misterio del mal, como digo, daría para otro seminario, pero bueno, Tomás de Aquino sigue las enseñanzas de la, pues eso, de la enseñanza bíblica, teológica, donde el mal no está en el interior del ser humano, sino el mal está localizado en una realidad exterior al ser humano, ¿sí? Que es la serpiente, como aparece en el símbolo bíblico, el mal personificado, que pues la tradición bíblica católica, en último término, dirá el demonio. Pero que el mal y el demonio, decía Papín, un converso, decía que la hostia de Satanás es el dinero, ¿no? Y muy acertadamente esto, sí, porque recuerden las tentaciones del demonio que le hace a Jesús, ¿no? El poder, la codicia, es decir, el demonio, si creemos en él, que eso es lo que cree la religión católica, bueno, cree en Dios, pero el mal personificado, el demonio también, ¿no? Pero el mal, el demonio, el mal personificado, siempre actúa no algo abstracto, etéreo, sino por realidades bien concretas. La economía, la política, recuerden el Apocalipsis, ¿no? La gran Babilonia, el Imperio Romano. Bueno, que me enrollo mucho, disculpen, como he estudiado teología también, pues también hay filosofía y teología, pues. Pero es interesante, ¿no? Interesante porque todas estas metáforas, símbolos, tradiciones, símbolos son reales, ¿no? El símbolo es lo más real que hay, del pecado, del infierno, el demonio, pues ha inspirado la literatura, el arte, la cultura, todo, ¿no? Solamente hay que leer a Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Agustín. No hay una otra pregunta por ahí. Vale, bueno, de esta manera damos por concluida la sesión de hoy. Te agradecemos mucho tu tiempo, Agustín. Nuevamente reiterar las disculpas un poco por la cuestión de la tecnología, pero te agradecemos, te despedimos con un aplauso y Yo les aplaudo a ustedes también por tener la paciencia de aguantarme. Muchas gracias. muchas gracias. Y bueno, te haré llegar la constancia porque tampoco ahorita hubo un problema con esto, pero bueno. Tranquilo, tranquilo. Vale. Tú sabes que la burocracia es lo último. Yo me siento ya, la constancia mía, el regalo mío es estar con ustedes y haber compartido con ustedes y un regalo, una alegría. Cuenten conmigo cuando quieran a su servicio. ¿Sí? Vale, muchas gracias. De esta manera damos por terminada la segunda sesión de las conferencias. Para las personas que nos siguen a través de Facebook, nos vemos en 30 de abril para la número 3. Gracias. Un abrazo fraterno, que les vaya bien. Gracias, Agustín. Estamos saliendo de la sesión en Facebook.